Es muy traumático cuando hay violencia, obviamente, pero existen otros divorcios y yo he sido testiga de muchas parejas que se divorcian con común acuerdo, incluso quedan como amigos. Digo, a lo mejor no al principio, pero a la larga son amigos. Y es lo más aconsejable incluso para sus hijos, ¿no? Qué bueno que existe el divorcio, realmente es una opción maravillosa. Qué bueno que en nuestra cultura, en nuestra religión incluso, existe la aceptación de que las dos personas pueden irse por caminos muy diferentes. Eso me parece maravilloso. Y en esa tónica te puedo decir que cuando los divorcios son amigables, entre comillas, de común acuerdo, los hijos también aceptan mejor esta situación. Y no necesariamente los hijos de padres divorciados son fracasados, ¿no? Para nada. Más bien lo que les afecta es el nivel de conflicto y el nivel de violencia. Eso es lo que les afecta, la violencia que ellos perciben, la violencia que ellos viven, experimentan y son testigos, ¿no? Pero los divorcios pueden ser muy tranquilos también. En el 80% de las veces nosotros nos damos cuenta porque la actitud de los niños cambia radicalmente. Ahora siempre en el 80-20, tal como te mencionaba Elenita, en el 80-20 los niños manifiestan esos problemas. El 20% de los niños puede tomar otro tipo de actitudes. Puede no manifestarlo, puede ponerse una coraza, puede darle pena a lo que está sucediendo y entonces crea una fantasía alrededor de lo que le está sucediendo, pero siempre hay una afectación. Es algo evidente, porque de hecho ellos no lo pueden disimular. Creo, me puedo equivocar, pero creo que la mayoría absoluta de hijos de divorcio tienen ciertos problemas, porque no se puede negar de que les causa un trauma, que para ellos siempre el papá va a ser el papá y la mamá va a ser la mamá. Sí. Y les duele muchísimo esa separación y les afecta de diferentes maneras. Entonces, por lo general se nota de diferentes maneras, tanto en la escuela, obviamente en el déficit de atención, en el comportamiento, son diferentes reacciones, como tratándolos un poquito, de alguna manera manifiestan. Como dije, algunos más y unos menos. Los niños sufren muchísimo, porque si la violencia intrafamiliar es entre los dos padres, pues la situación es muy compleja. Si es de uno de los padres, ¿a quién quieren más? ¿A quién le dan la razón? ¿A quién deciden que tienen que voltear a ver? Al pobre, que es la víctima, al malo, que es el agresor. Los niños siempre están en medio de una situación gravísima. Y en muchos de los casos, ellos también son víctimas de esa misma situación de violencia intrafamiliar, y hay veces no tiene que ser golpes. La violencia intrafamiliar no siempre solamente son golpes. Hay golpes morales, golpes muy fuertes que los niños sufren cuando los papás no piensan en qué es lo que están afectando de sus criaturas. Cuando llegan a esos extremos, también sí los síntomas son mucho más graves, pero no se puede generalizar. Es que depende mucho de la naturaleza del niño y del carácter. Algunos pierden toda la seguridad, es decir, eso les provoca ser muy inseguros con sus compañeros, en muchas otras cosas. Algunos les provoca hasta cierta también reacciones violentas, a ellos también. Otros miedos complejos, de todo por lo mismo que lo más querido y cercano que son los papás, ven que se agreden, y se le estamos hablando de agresión de pareja, no agresión hacia ellos. Sí. Entonces, en eso ahí sí podría decir que en el 100% de los casos les afecta. Y es inevitable. Se vuelven cero emotivos
o desbordan sus emociones, no saben cómo regularlas, porque no tienen de quién aprender, más bien tienen un mal modelo de cómo regularlas. Los padres están tan ocupados en sus riñas, en sus problemas entre ellos, que los descuidan, que se sienten que los abandonan. Y el mismo hecho de estar experimentando, de estar viviendo, de estar siendo testigos de la violencia que hay en su casa, hace que esto sea una situación muy abusiva para ellos. Ellos están siendo víctimas de abuso cuando están presenciando la violencia intrafamiliar, cuando ven las discusiones, los pleitos, cuando ven cómo los padres se acusan y se culpabilizan. No es necesario que se golpeen para que haya un trauma, ¿ok? Claro que los golpes son muy traumáticos también, pero las agresiones verbales también son muy terribles para los niños presenciarlas. Entonces, bueno, y de esto hay, ¿qué te digo? Muchísimas secuelas a nivel psicológico. Pues todo esto depende de la forma en la que se haga la separación, ¿no? Si es una separación violenta, va a haber mucha ansiedad. Cuando hay un manejo, digamos, planeado, donde los padres se divorcian entendiendo que no son pareja de padres, pero entendiendo que sí son padres socios en la crianza de los hijos. Y hay acuerdos entre ellos, entre cómo van a hablar con los hijos, van a planear cómo les van a decir, no de repente, no en insultos y pleitos y una decisión que se toma de un momento a otro, o que van y vienen con la decisión, ¿no? Muchas veces también eso es un sufrimiento enorme para los hijos. Cuando los padres se separan y luego se regresan y luego se separan, y ellos nunca van a saber qué va a pasar con sus padres, eso también es mucha incertidumbre, impredictibilidad, que causa mucha ansiedad en los niños. Hay separaciones que son pacíficas, hay separaciones que son inteligentes. Hay padres que lo único que les interesa es el bienestar de sus hijos. Y esos niños tienen una actitud mucho más tranquila. Que si la actitud es de pleito en las familias, o de pleito con los padres, las criaturas sufren muchísimo y no saben cómo comportarse. Entonces todo es muy variado y todo depende del valor moral de cada familia. Si las familias tienen valores morales, si el ego es mucho menos importante que el bienestar de sus hijos, si lo que les interesa no es el hoy, sino el futuro de esos niños, cómo se va a construir después de una separación, normalmente las cosas caminan mucho mejor que cuando todo es pleito. Bueno, lo más obvio es la tristeza, el dolor, a veces corajes, resentimientos, a veces odio a alguna de las partes. Muchas veces los papá o mamá llegan a manipular y tenerlo para buscar que el hijo esté de su lado y echarle toda la culpa a la otra parte. Y muchas veces sí se enganchan y a veces llega a haber un odio declarado, como que culpan, por eso la mamá está triste o viceversa, y a veces es injusto, porque está manipulado y el hijo llega a oír una versión solamente, pero siempre va a haber una tristeza que se manifiesta en el semblante, como que la alegría de vida de un niño, su energía y todo eso cambia y se ve diferente. Los papás recurren al colegio. Ahora también aquí es muy variado. Puede venir el papá que siempre tiene la razón, la mamá que siempre tiene la razón, las familias que cada quien decide que tiene la razón absoluta. Pueden venir los papás juntos a decir estamos viviendo una situación difícil, venimos a hablar con ustedes para que nos apoyemos, para que apoyemos a nuestros hijos, que ese es el sueño dorado de cualquier persona, ¿no? Que puedan venir los papás juntos a decir, por favor, estamos aquí en buena lid, estamos en son de paz, queremos que nuestros hijos salgan adelante y venimos a pedirles ayuda. Otra vez nosotros los tenemos que llamar, porque como hay una negación, entonces nosotros los llamamos. No en todos los casos, pero obviamente se atienden muchos casos de esta índole. El problema es que la mayoría no piden ayuda al respecto, porque de alguna manera en el inconsciente saben que es una consecuencia de su conducta. Entonces eso mismo los lleva a ocultarlo, a taparlo.
creo que no hay problema porque ellos mismos lo provocaron. Pero por lo general en todos esos casos también los envío, digo, lo que puede ayudar ayudo, pero los envío a terapias porque sí se requiere a fuerzas. Que para cualquier hijo, su papá es su papá y su mamá es su mamá. Entonces, estar escuchando por parte de las familias, de los padres, la maledicencia con respecto al otro, a la expareja, es algo que a los niños nos afecta muchísimo, muchísimo. Para mí la comunicación debería ser únicamente pensando en cómo cimentar un futuro mejor para los niños, en cómo cimentar esas posibilidades para que sus niños estén seguros, para que no se sientan amenazados constantemente. Tienen que enfocarlo con una madurez, entendiendo que puede suceder que un matrimonio no funcione. Se amaron, se hubo una época donde se quisieron, y son seres, entender de que tienen que mantener el respeto, la altura, la dignidad de un ser humano. Está bien, no nos entendimos, pero tiene que haber un respeto y una comunicación, y principalmente cuando hay hijos de por medio. Siempre se los digo a una pareja cuando se divorcia, recuerden que sí existe el divorcio en la pareja, incluso la religión la acepta, la contempla. ¿Por qué? Porque no está condenada una pareja a ser infeliz si no funcionó. Entonces Dios nos pide que seamos felices, por eso dice mejor divórciate y ve hacia adelante. Pero, lo que siempre les recuerdo, pero no existe divorcio de los hijos. Como te digo, dejar el pasado en el pasado, no hablar de lo que hubo entre ellos, no recriminarse, dejar los resentimientos de la relación entre ellos, porque ellos ya no son pareja de hombre-mujer, y nada más enfocarse a los hijos, a las necesidades, hablar de los hijos. Nadie mejor que un padre puede atender las necesidades de los hijos, ni siquiera un padrastro. Nadie tiene ese vínculo con el hijo. Entonces, enfocarse en lo que son socios de los hijos, son socios en cuanto al cuidado de los hijos, y van a ser socios de por vida. Y poder hablar de una manera tranquila. O sea, ellos no tienen ni siquiera que caerse bien. Si se separaron fue por algo. No tienen que ser ni amigos ni caerse bien. Lo importante es tener la meta siempre en la mira. Y la meta es ver las necesidades de los hijos. Los hijos son la prioridad. Sí, claro que se han presentado padres, uno quiere llevárselo, el otro quiere llevárselo, el otro tiene la patria potestad, el otro no la tiene, el otro tiene la custodia, te mandan situaciones legales. Y lo que yo siempre, y no me ha tocado, porque nosotros éramos un dique para los niños en esto. Nosotros no, bueno, yo mientras he sido maestra, directora, nunca permitía que el colegio fuera un campo de batalla. El colegio es el remanso de paz que los niños tienen que tener cuando salen de sus casas. Mira, me ha tocado de todo, la verdad que me ha tocado de todo. Desde los que están continuamente, pues, si no me das dinero no te dejo ver a los hijos. Ese es el caso de muchas mujeres, y muchas mujeres la verdad es que ven la oportunidad del divorcio como una oportunidad de hacerse de un dinero, ¿no? Y eso me da muchísima pena decirlo, pero pueden haber casos así como hay casos donde priorizan el dinero a los niños, a los intereses de los niños. En todos los casos creo que es importante dejar el dinero al lado, incluso si no hay el pago de la manutención, y ver lo importante que es para los hijos sin tener la comunicación con los padres. Sí me han tocado esos casos, y lo que les hago ver es lo importante que es para los niños tener el vínculo con alguno de los padres, porque cuando el niño no tiene ese vínculo, tiene coraje con ambos padres a la larga. Normalmente un niño que ve violencia en su casa repite la violencia, o no, o se reprime, o se retrae, o le da miedo, o se va a un rincón, o no quiere tener que ver con los niños, o manifiesta violencia él mismo, porque eso ya es un patrón de vida para él. Un niño que vive violencia fuerte en su casa, violencia intrafamiliar fuerte, algunas veces considera que eso es algo normal,
Y eso es algo con lo que se construye una criatura y lo lastima muchísimo. Ahora sí también tengo que aclarar que este tipo de situaciones son una enfermedad y debe ser tratada. Debe haber muchísima honestidad. Acuerdos son acuerdos. Cuando uno se sienta a pensar en los niños, a pensar que si la vida no nos permitió seguir al lado de la persona que elegimos para casarnos con ella, los niños no tienen la culpa de eso. Por lo tanto, los niños tienen que ser, las personas tienen que estar, las criaturas tienen que estar por encima de los sentimientos de odio, de aborrecimiento, de estrés, tienen que estar por encima de todo esto. Y yo creo que cuando hay acuerdos hay que respetar los acuerdos, porque en porcentajes muy altos tampoco se respetan los acuerdos. Se llega a un acuerdo, se rompe, se esto, se el otro, se tratan abogados, esto, el otro, médicos, y entonces resulta que uno va dando jalones y los acuerdos no se respetan, las palabras no se respetan, aunque hay varios casos en los que las personas son Ben Adam, como digo yo, son mensch, respetan sus acuerdos. Demostrar a los hijos, al contrario, más respeto que antes. A platicar con ellos con inteligencia, con madurez, explicarles. Existe, puede no funcionar, dos personas se unen, se llegan a amar y puede haber ciertas cosas que no se conocieron bien y que después eso lleve, me refiero a ciertas razones de incompatibilidad de caracteres y demás, que hay una separación, pero nos seguimos respetando, los seguimos queriendo a ustedes, seguimos siendo los papás, vamos a estar siempre al pendiente, estamos juntos, hablarles de esa manera, darles seguridad, demostrarles al contrario, y delante de ellos, más que nunca, demostrar respeto entre ellos y comunicación. Y al contrario, hacerles ver, decirles, nos estamos divorciando porque viviendo juntos no somos compatibles y nos estamos haciendo sufrir uno al otro, maltratando. Pues mucha planeación, mucho diálogo entre ellos en torno a los hijos, mucho contacto con los hijos. Les recomendaría, como ya te lo he dicho varias veces, que pongan la prioridad de las necesidades de los hijos sobre las suyas, porque ellos decidieron tener a sus hijos, los hijos no pidieron venir al mundo, ¿okay? Ellos decidieron casarse con esa persona y traer a sus hijos al mundo, y ellos como padres tienen que en ese momento, aunque yo sé que el divorcio es muy difícil, y la pérdida y el duelo es muy difícil, y el resentimiento con la pareja puede ser muy difícil, eso lo pueden abordar en terapias personales. Pero en cuanto a los hijos concierne, tienen que ver las necesidades de los mismos y hacer acuerdos para protegerlos. Que sigan con su palabra, que si tienen ciertos acuerdos y van a ver a los niños ciertas veces, si tienen ciertas vacaciones, que su madre es su madre y su padre es su padre, y no es ahora estás conmigo y el otro es el ogro y el otro es el esto y el otro es el malvado, no, o sea, es tu padre y este tiempo que estás conmigo yo lo voy a disfrutar al máximo contigo, claro. Y ese es otro punto, muchas veces cuando hay divorcio, entonces y eso es algo natural en las personas, los abuelitos, los tíos, como le quité esto, entonces le doy de más, entonces se acaban los límites también. Entonces las criaturas crecen muchas veces por la culpa de las personas, sin límites, y eso tampoco les hace ningún bien. Cuando ya tomaron la decisión, yo recomiendo mucho de ser sinceros, abiertos, muchas veces por el miedo a enfrentar eso con los hijos, lo van ocultando y de repente les cae como una bomba. Entonces no es cuando ya está dictaminado, cuando ya se tomó la decisión, cuando ya están seguros que se van a separar, ya hay que decírselos abiertamente, como dije, de buena manera, explicándoles, convenciéndolos que es lo mejor para todos, pero nunca ocultar esas decisiones, porque eso sí, se sienten traicionados y después se les hace mucho más daño cuando lo ocultan. Protegerlos de que no vivan más violencia.
estar conscientes de cómo la violencia les puede afectar. Y los niños llegan a superar estos trances, llegan a aceptarlo finalmente, después de todas estas etapas de las que mencionamos. Sí, los niños llegan a aceptarlo, siempre y cuando los padres tengan el enfoque en ellos como una prioridad. Yo creo que no deben intervenir más que en una situación extrema, y eso tampoco lo sé, porque los hijos tienen que saber que hay dos personas que se están preocupando por ellos, que se están ocupando de ellos y que son sus padres. Las familias extensas son para darles cariño, para darles amor, para protegerlos, para estar ahí por ellos, para saber que tienen una familia honorable, para que siempre tengan orgullo de ver a sus familias de frente. Para mí, eso es lo mejor. Que un nieto pueda ver a su abuelo y decir, ese es mi abuelo, y tenerle respeto, pero no porque el abuelo se le meta hasta el cuello, porque al final de cuentas eso va a provocar mucho más problemas. Es una pregunta muy importante. La familia extensa siempre tiene que estar ahí. Los niños no tienen por qué perder a nadie, ni a ningún amigo, a ningún familiar. Pero la forma de estar de la familia extensa es de la misma manera, muy respetuosa, poniendo límites. Bueno, los padres son los que ponen límites a los hijos, al mismo tiempo que les dan el cuidado, ¿no? Y que proporcionan esto de que te digo, de no hablar mal del otro, etc. Lo mismo te digo de la familia extensa. Cuando están con los abuelos, acercarse a los nietos. Es muy importante darles ese cariño, es muy importante la convivencia con los abuelos, con los tíos, con los primos, siempre y cuando no se le hable mal del otro, de la otra familia, porque ellos tienen derecho a conservar a las dos familias, definitivamente. Entonces, tendríamos otra vez que mirar los intereses de los hijos. ¿Qué es lo que le conviene a los hijos? Mantener el vínculo con todos y no escuchar ningún mal comentario de ningún otro padre, del padre, digamos.